otro de los clasificadores elementales que vamos a ver es el de los k vecinos más cercanos. Este clasificador es aún más simple que el anterior, se podría decir, y se suele considerar el clasificador más simple de todas las técnicas o los métodos de aprendizaje maquinal. Este clasificador no es paramétrico, o sea, no hay un modelo paramétrico, no hay parámetros precalculados que hay que guardar, sino que cada vez que se va a usar el clasificador, ahora vamos a ver, vuelve a calcularse desde cero, o como si dijéramos lo entrenamos en el momento en que lo vamos a utilizar como clasificador, pero estrictamente no hay ningún modelo, no hay ningún parámetro ni nada que ajustar previamente a los datos. Otra de las características es que es basado en ejemplos, totalmente basado en ejemplos. Uno le da ciertos ejemplos y le pide que clasifique a uno nuevo y utiliza totalmente esas instancias y por lo tanto es un clasificador supervisado. Es supervisado porque los ejemplos que uno le tiene que dar tienen que estar etiquetados. Y una particularidad es que también se usa para estimar densidades, no solo como un clasificador en sí mismo. Así que básicamente el clasificador de KNN lo que hace es fijarse ante un patrón dado cuáles son los que tiene más cerca, los hace votar dependiendo de la clase que tengan cada uno de los que están más cerca en algún espacio, y la clase que logra más votos es la que gana y es la que el clasificador da como salida. Vamos a ver un poquito más en detalle esta idea del clasificador. Vamos a suponer que tenemos n sub k puntos que pertenecen a la clase C sub k. Tenemos la C1, la C2, la C3, la C sub k son todas las clases del problema. Y que tenemos, bueno, n puntos en total, puntos o datos, o serían para un clasificador estándar patrones de entrenamiento, ¿no? Acá no se usa mucho la idea de conjunto de entrenamiento porque propiamente no entrenamos o no ajustamos, como vamos a ver, ningún parámetro o conjunto de parámetros. Entonces, cuando llega un nuevo patrón, un patrón X, un dato X, que nosotros queremos saber a qué clase pertenece, hacemos una esfera en torno a X, acá está esquematizada en 2 dimensiones, y contamos dentro de esa esfera cuántos patrones de los que teníamos, digamos, de entrenamiento o de dato de entrada, cuántos son de una clase, cuántos son de otra clase, y decimos, básicamente, gana el que más votos obtuvo, ¿no? Esa esfera vamos a suponer que tiene un volumen B. Hay que imaginarse esto en un espacio multidimensional donde están las características de los patrones que yo tengo. Y vamos a suponer que contiene K sub K patrones de la clase C sub K. Por ejemplo, de la clase 1 contiene 10 patrones, de la clase 2 contiene 15, de la clase 3 contiene 3. Y en total, no importa de qué clase sea, esa esfera, la esfera que encierra, no toda la totalidad, esa esfera contiene K mayúscula patrones. La totalidad de patrones era N mayúscula. ¿Está? Entonces, vamos a hacer unas cuentas. Podríamos hacer una estimación, una aproximación a la densidad asociada, en la que podríamos decir que siendo X el centro, la probabilidad de ese X dada la clase C sub K, esto lo podemos hacer para cada una de las clases C sub K, bueno, simplemente podemos decir que tiene que ver con la cantidad de patrones que quedaron adentro de la esfera, la cantidad total de patrones que hay en todo el espacio para esa clase y el volumen que tenía esa esfera, como natural normalización, ¿no? También podemos ver la probabilidad incondicional, la probabilidad para esta X. Fíjense que ahora ya, ¿cuál es la probabilidad? Independientemente, no sé de qué pertenece a qué clase. O sea, no está condicionado a que pertenezca a la clase 1, 2, 3 o la que sea. En ese caso, bueno, es como si fuera un a priori, ¿no? Nosotros sabemos que hay
K elementos de esa clase, hay n patrones en total y bueno, el volumen de la esfera es B corta. Otra cosa que podemos calcular es la a priori de la clase propiamente dicha, ahora sí sería la a priori como le llamamos normalmente. Esta a priori, bueno, yo no sé nada, no llegó ningún patrón, no tengo ninguna información de ningún tipo, directamente es la cantidad de patrones que hay en esa clase, n sub k, dividido la cantidad total de patrones. Son todas estimaciones básicas. Y ahora lo que podemos hacer es usar el teorema de Bayes. Acá nuevamente podemos poner el likelihood, la verosimilitud. Acá ponemos el a priori y acá la probabilidad para el patrón en particular. Simplificando nos queda, fíjense, simplemente K, la cantidad K sobre el K mayúscula, la cantidad K en particular de patrones que hay de esa clase, de la clase K, sobre la cantidad de patrones que cayeron adentro de la esfera. Y bueno, uno sabe que ese K, el del denominador, es constante para todas las clases, porque son los patrones totales que cayeron dentro de la esfera. O sea que si nosotros hacemos el máximo de esta posterior, hacemos el máximo para todos los K, podemos sacar cuál es el que tiene la mayor probabilidad, como hacíamos hoy con el caso del naive Bayes. Pero fíjense que acá simplemente el máximo ese, al ser esa K denominador constante, se reduce a quién obtuvo más votos, que es en definitiva lo que dijimos desde el principio, la idea intuitiva, aquella clase que obtiene más votos o cuyo en la esfera cayeron más patrones de esa clase, es la que en definitiva gana la clasificación.